Bienvenidos a todos y todas a esta segunda edición de la segunda jornada de investigación pertinente de la Red Peruana de Universidades. En esta segunda edición nos enfocaremos en el tema de los recursos hídricos desde una mirada interdisciplinaria. Las investigaciones que se presentarán el día de hoy han sido realizadas por investigadores pertenecientes a 11 universidades de la RPU y buscan analizar el fenómeno y sus consecuencias en las distintas regiones. Este evento se va a desarrollar a través de 3 mesas. Nos encontramos en la primera mesa y bueno, muchas gracias por su participación. Le doy el pase a Humberto Sánchez, quien será el moderador de la mesa del día de hoy. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un saludo al doctor Martín Carrillo, líder de la Red Peruana de Universidades, a nuestra anfitriona Lucía Rosadio, al doctor Eduardo Ímedes. Quien les habla es el doctor Humberto Sánchez Villanueva, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, quien va a dirigir en esta oportunidad esta primera mesa. Vamos a presentar nosotros a la doctora María Custodio Villanueva, con el tema Evaluación de riesgos microbianos y metales pesados en agua de ríos altoandinos, basada en la simulación Monte Carlo, Perú. La doctora María Custodio Villanueva es doctora en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Desde el 2017 dirige el Laboratorio de Investigación del Agua de la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde es actualmente docente investigadora de la Facultad de Medicina Humana. Adelante, doctora Villanueva, Custodio. Gracias, doctor. En este momento voy a compartir entonces la presentación. Bien. Buenas tardes a todos. Reciban el saludo cordial desde la Universidad Nacional del Centro del Perú y asimismo agradecer a los organizadores de la segunda jornada de investigación pertinente, recursos hídricos, por la invitación para presentar el estudio Evaluación de riesgos microbianos y metales pesados en agua de ríos altoandinos, basada en la simulación de Monte Carlo, Perú. En primera línea, este estudio ha estado dirigido para contribuir en la gestión de este recurso hídrico. Asimismo, pues alinear a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, relacionada a salud y bienestar, y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, relacionado a agua limpia y saneamiento. En ese marco voy a hacer la presentación breve de este estudio. Como sabemos, el agua pues, es el recurso esencial para la vida y que limita toda actividad humana. Sin embargo, su calidad está siendo amenazada por diferentes fuerzas motrices, diferentes presiones que se traducen en descarga de aguas residuales de diferente origen, industrial, doméstico, municipal, ¿sí? También otras fuerzas, pues las escorrentías de las áreas agrícolas que van a llegar a los cuerpos receptores y van pues a afectar esa calidad, así como la urbanización que también pues se va asentando en las riberas de estos cuerpos de agua, como son los ríos que estamos tratando hoy día. En esas condiciones, pues el agua se torna insegura y se constituye en una amenaza para la salud pública, ¿no? Y que pone en riesgo a la salud de las personas, ¿no? Que puede traducirse en enfermedades infecciosas como diarrea, el cólera, hasta pues enfermedades carcinogénicas. Se estima que a nivel mundial la contaminación del agua provoca alrededor de 5.3 millones de muertes en niños menores de 5 años y la mitad de estas muertes ocurren en países en desarrollo como el nuestro. En ese contexto, pues la gestión eficaz del riesgo para la salud pública en los cuerpos de agua requiere información oportuna y continua.
En ese sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar los riesgos microbianos y de metales pesados en agua de ríos altoandinos basados en la simulación de Monte Carlo. En materiales y métodos, bueno, el área de estudio se ubicó en la cuenca hidrográfica del río Mantaro, en los Andes centrales del Perú, ¿sí? Y comprendió las áreas en donde se localizan los 4 ríos, como el río Chía, Chulcas, Cunas y Miraflores. En cada uno de estos ríos se definieron sectores de muestreo, cada uno con 3 sitios de muestreo en cada río. Respecto a la recolección de muestras de agua, el muestreo se realizó en 2 épocas. En la época de estiaje, que comprendió los meses de junio a agosto del 2022, y en la época de lluvia de enero a marzo del 2023. Se recogieron 144 muestras de agua para el análisis bacteriológico y 144 muestras para la determinación de metales pesados. El muestreo, cabe resaltar, siguieron pues los protocolos de recolección de muestras para determinado tipo de análisis. La preservación y el transporte de las muestras de agua al laboratorio se realizaron de acuerdo con los protocolos del monitoreo de la Autoridad Nacional del Agua. Los procedimientos analíticos consistieron pues en el análisis bacteriológico y en la determinación de metales pesados. En el primero, este análisis se realizó utilizando la tecnología de sustrato definido, el sistema QuantiTrade, que siguió el método del número más probable con las técnicas de Collier, Pseudoler y Enteroler. Ellas para cuantificar, en el primer caso, a Escherichia coli, Pseudoler para identificar y cuantificar a Pseudomonas aeruginosa y Enteroler para la cuantificación de enterococos, ¿no? Como se puede observar en la figura 4. La determinación de metales pesados se realizó siguiendo el método estándar, ¿sí? Y utilizando el espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente. También se realizó el control y aseguramiento de calidad utilizando lo que es el material de referencia y los blancos de reactivos para la determinación analítica de metales pesados. La evaluación de riesgos para la salud, pues tomando como base estas determinaciones, se realizó mediante el método de evaluación cuantitativa del riesgo microbiano, más conocido como QMRA, por sus siglas en inglés. Y esta evaluación incluye 4 etapas. La primera, identificación de peligros, que en este caso se utilizaron 3 patógenos, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, que está relacionada pues a la concentración de patógenos que se ingiere en relación a la concentración que se tiene en el agua, y la caracterización del riesgo, que está relacionada pues a la ocurrencia de infección por estos patógenos y la gravedad de sus consecuencias o sus efectos en los seres humanos. Respecto a la evaluación del riesgo para la salud humana por metales pesados, se siguió la metodología de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que también tiene estas fases para su determinación, como es la dosis de exposición a los diferentes metales que se han analizado, la dosis diaria de promedio recibido, el riesgo no cancerígeno o carcinogénico, que incluye la determinación del cociente e índice de peligro, así como el riesgo carcinogénico. En ambas evaluaciones se hizo pues la determinación de la simulación de Monte Carlo, ello con la finalidad de lograr una real estimación del riesgo para la salud humana. Respecto al análisis estadístico, este se realizó utilizando el software R y las pruebas del coeficiente de correlación de Spearman y el análisis de redundancia. En resultados y discusión. Se consideró el análisis microbiológico de agua captada para consumo humano.
Los resultados revelaron pues que las concentraciones de coliformes totales y Escherichia coli detectados en todos los ríos superaron los niveles de estándares de calidad de agua peruanos, ¿no? De la norma peruana. También la concentración de E. coli osciló de 28.17, número más probable por 100 ml, en el río Chulcas a 80.8 en el río Miraflores. Las concentraciones medias de Pseudomonas aeruginosa y Enterococos fueron generalmente más bajas en los ríos estudiados, excepto en el río Chía, que alcanzó valores altos de 130.8, ¿sí? y 337 respectivamente. Como podemos observar en la figura 6, ¿no? Se muestra la distribución de las bacterias indicadoras de contaminación fecal y los patógenos evaluados en este estudio por río y por sector. Como puede visualizarse, las mayores concentraciones se observaron en los sectores bajos respecto al curso del río. También, respecto a la evaluación probabilística del riesgo microbiano basada en la simulación de Monte Carlo, como podemos observar en la tabla, ¿no? Se muestra que el mayor riesgo microbiano por exposición a agua contaminada con E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterococos se registró en el río Chía. ¿Sí? También nos muestra que el riesgo de infección por 100.000 personas expuestas por evento, esto según la simulación de Monte Carlo, ¿no? Para E. coli fue mayor que para Pseudomonas aeruginosa y Enterococos. También otros resultados nos muestran respecto a la media y desviación estándar para los parámetros físico-químicos, metales pesados e indicadores bacteriológicos de agua de estos ríos que incluye el estudio, nos muestra que la gran mayoría de estos parámetros estuvieron dentro del límite de los estándares de calidad ambiental para agua. Sin embargo, en el caso de los sólidos totales disueltos, podemos observar que se encontraron valores que superaron este estándar, ¿no? En 3 de los 4 ríos. También, en cuanto a estos resultados, cabe resaltar que Kucrer y Mutu en el 2019, ¿no? También refieren que valores ya que superan a la conductividad eléctrica mayores a 300 microsieverts por centímetro ya se tornan pues en una preocupación. No obstante, nosotros encontramos valores que están dentro de la norma, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿no? Vamos viendo de que la norma todavía nos da rangos más amplios, pero ¿no? Respecto a aquella agua que va para consumo humano, ya tendríamos que estar alerta si estos valores son mayores a los permitidos, ¿no? Respecto a los metales pesados, también encontramos que en el río Chía los valores de arsénico superaron ligeramente al valor límite permitido por esta norma. Respecto a los patógenos e indicadores de calidad de agua, vamos a ver que todos los ríos en sus diferentes sectores superaron el valor, ¿no? Que nos establece la norma. Otros resultados también se muestran, ¿no? En la correlación de Spearman, que se muestra en la figura 7, que se realizó para los parámetros físico-químicos y metales pesados en agua de los ríos estudiados, en donde se muestran pues acá correlaciones moderadas positivas a significativas o fuertemente correlacionadas, ¿no? Entre estos parámetros físico-químicos y los metales pesados. Otros resultados también analizados a través de esta prueba de análisis de redundancia de parámetros físico-químicos y metales pesados frente a la respuesta de las bacterias indicadoras de metales fecal y patógenos, podemos observar que los enterococos en el primer componente fueron los que dominaron, ¿sí?
respecto a los otros microorganismos que incluye el estudio. Revelándose pues que en este componente principal 1, la variabilidad fue de un 70.07% y en el componente 2, 26.72%. Respecto a la medición del riesgo para la salud por metales pesados, encontramos pues que en la tabla, ¿no?, como se muestra, observamos que para los adultos, para este grupo, ¿no?, de la población, el riesgo para la salud está pues por debajo del límite, ¿no?, Le de quedan 2 riesgo minutos, doctora. cancerígeno. ¿Ok? 2 minutos, 2 minutos. Gracias. Mientras que en niños nosotros observamos que esto superó, ¿no?, el valor permitido, ¿no? Y hay algunos estudios que también respaldan estos resultados obtenidos. Respecto a la evaluación probabilística del riesgo cancerígeno, ¿sí?, podemos observar entonces que en adultos, como nos muestra en la figura, una probabilidad de 56.16% es de que supere este valor permitido, ¿no?, para riesgo cancerígeno, mientras que en niños este porcentaje es mucho mayor. Respecto al riesgo no cancerígeno, como muestran también las figuras, observamos que los resultados indican que en ninguno de los ríos evaluados superó este valor, ¿no?, lo que sugiere que la exposición a plomo no representa un riesgo significativo para la salud en el área de estudio. Y esto es consistente con otros estudios que han encontrado que el nivel de plomo en el agua es bajo y no representa un riesgo significativo para la salud humana. Finalmente, ¿no?, los hallazgos de este estudio indican que la contaminación generalizada de los 4 ríos por estos organismos incluidos en el estudio, ¿no?, nos muestran riesgos moderados a altos de enfermedad, especialmente en el río Chía, como se ha podido mostrar en los resultados. También revelan correlaciones positivas de moderadas a fuertes entre los parámetros físico-químicos y los metales pesados. El riesgo de cáncer por metales pesados revela también que beber agua de estos ríos tiene bajas probabilidades de generar cáncer, excepto en el río Chía, donde la simulación de Monte Carlo indica una probabilidad que supera el límite de cáncer de 56.16% en adultos y del 94.85% en niños. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas de control de la contaminación del agua para mitigar estos riesgos significativos para la salud pública. Bien, muchas gracias a todos. Disculpe, Doctor, su doctor, su micrófono micrófono. está apagado. Doctora María, disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Las Sí. fuentes de agua que usted ha considerado son fuentes de agua que se utilizan para riego, consumo humano? Sí, bien, estos ríos acá en esta parte del valle del Mantaro son ríos que sus aguas tienen diversidad de usos, dependiendo del sector del río donde se colecte. Por ejemplo, en la parte alta, generalmente a nivel de la cabecera de cuenca, son agua que eh, se utilizan para consumo humano. Y conforme vamos avanzando en el curso del río hacia las partes bajas, vamos viendo que su diversidad de uso es mayor. Ya está para bebida de animales, para riego, ¿sí? Y finalmente en este último tramo del río, que es el curso bajo, ¿no?, en donde ya prácticamente atraviesa toda la ciudad, encontramos ya que prácticamente el agua ya no tiene esa finalidad, ¿no? Sin embargo, cuando ya llegan hacia el río Mantaro, ya nosotros vemos pues que también dan uso para el riego de diversos cultivos. ¿Y estas fuentes de agua contribuyen a la ciudad para el agua que consume la ciudad también? ¿Para el tratamiento para la ciudad? Bueno, acá en el río Mantaro, pues en el Valle Mantaro, pues no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Específicamente existen algunos esfuerzos de algunas comunidades para hacer el tratamiento de las aguas, pero respecto a estas aguas
en estos últimos tramos generalmente lo utilizan, como decíamos, una vez que alcanzan el río Mantaro para riego. Muy agradecido por su ponencia, doctora María Custodio Villanueva. En fin, sinceras felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Continuaríamos con este ciclo de ponencias de investigación pertinente que trata sobre recursos hídricos. Vamos a presentar a la doctora Juliana Romero Mariscal de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien nos va a presentar la ponencia titulada Eliminación de metales pesados por la biocapa microbiana fotosintética encontrada en humedales artificiales de aguas abiertas de proceso unitario poco profundo. La doctora Juliana Romero Mariscal es magíster en Planificación y Gestión Ambiental por la Universidad Católica de Santa María. Sus líneas de investigación se centran en ingeniería ambiental, geología y biotecnología ambiental. Actualmente es docente en ingeniería metalúrgica e ingeniería ambiental de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Adelante, doctora Juliana. Su audio, doctora, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Perfecto, con perfecto, todos. perfecto. Continúe usted. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Como bien han dicho, voy a exponerles el tema en el cual estamos usando humedales artificiales, en los cuales están formados por diatomeas para poder eliminar ciertos metales pesados. Entonces, los metales pesados, pues sabemos que en todas las actividades antropogénicas obviamente generan cierto tipo de impacto, ¿no? Estos impactos obviamente están más relacionados con efluentes que puedan estar contaminados. Es así que hemos seleccionado lo que vendría a ser aguas del río Tambo, las cuales hemos hecho toda una evaluación, a ver, voy a ir adelantando. Hemos hecho un agua simulada en el cual hemos añadido algunos contaminantes presentes en esta agua, en la cual se utiliza en la ciudad de Arequipa tanto como uso poblacional como uso agrícola, ya que parte alimenta lo que es el Valle de Cocachacra o el famoso Valle de Tambo, ¿no? También discutido en estos momentos. Y otra parte también a la población de Cocachacra. Entonces hemos seleccionado el zinc, el cobre, el plomo y el níquel, ya que estos están por encima de lo que pide, lo que vendría a ser el estándar de calidad ambiental de agua, tanto para lo que es poblacional como para lo que son ecológicos, ¿no? Hemos hecho, los datos los hemos obtenido de Lana y hemos obtenido 412 muestras, las hemos analizado y hemos obviamente determinado más o menos las concentraciones que le íbamos a agregar a estas aguas. Y luego hemos usado dos humedales para esto, los cuales obviamente son uno a gran escala y otro a pequeña escala. El trabajo lo hemos hecho con, obviamente, dentro de la Escuela de Ingeniería Ambiental, pero también en colaboración con la Universidad de Colorado de Maine, como se muestra acá. Entonces, ellos nos han prestado el humedal que ellos ya tenían acá y en este caso utilizado el otro humedal a pequeña escala. En ambos tenemos lo que vendría a ser eh, las algas diatomeas. ¿Y por qué estamos usando lo que vendría a ser estos, digamos, humedales que no son tan convencionales, porque la mayor parte de los humedales siempre usan plantas? Es porque queremos comprobar si simplemente con diatomeas que crecen en el fondo bentónico formando este llamado biomás, nos permitiría obviamente extraer estos elementos y que también utilizan a veces menos recursos que lo que vendría a ser digamos, el crecimiento de una planta en sí. Entonces, por eso es que lo estamos usando. Bueno, acá tenemos todo lo que ha sido el análisis estadístico para determinar obviamente toda la cantidad de contaminantes que tenía el agua y elegir obviamente las concentraciones que íbamos a agregar
¿no? Podemos ver obviamente cuáles están por encima de lo que tiene la agricultura o el ECA para conservación del medio ambiente acuático, ¿no? Y los valores por encima que hemos colocado, que lo tenemos con la línea amarilla y la línea azul, que nos indica la mayor cantidad y la menor cantidad que hemos agregado. Luego, ya en la metodología, primero hemos realizado una caracterización del biomass, es decir, hemos visto qué tipo de diatomeas teníamos presentes, porque las diatomeas son gran cantidad de diatomeas que existen, entonces hemos hecho su análisis y también hemos hecho una caracterización microbiológica, perdón, mineralógica de las mismas. También hemos hecho su composición microbiana a través, obviamente, de análisis de secuenciación, ¿no? Con ARN, 16S y 18S. Y luego queremos determinar si es que estas diatomeas van, al momento de obviamente absorber lo que son estos metales pesados, van a permanecer dentro de los mismos, porque este es un gran, digamos, un gran problema que muestran todos los tratamientos que tienen que ver con absorción, ¿no? Sabemos que los organismos vivos tienen un sistema que en algunos casos permite que el metal pesado sea parte em, de todo su metabolismo, entonces le sirve para su crecimiento. Entonces queremos ver exactamente si es que el metal va a permanecer dentro de la diatomea por un largo periodo de tiempo, si es que esto se llegara a usar, digamos, a gran escala para tratamientos de agua. Y por eso hemos aplicado tratamientos de absorción, de función y extracción con LTA para ver los metales, ¿no? Y ácido, perdón, para los metales añadidos. Entonces, lo hemos aplicado de esta forma. Al mismo tiempo hemos usado una solución modelo en el cual lo hemos agregado al biomat también lo que es el oxidróxido de hierro con la finalidad de ver, digamos, comparado para que sea nuestro blanco, que es algo que las algas generalmente a veces absorben de forma natural. Y hemos hecho, como vemos acá en la imagen, hemos hecho estos dos elementos con el biomat, con el dióxido de hierro para ver cómo lo tenemos. Y luego tenemos realmente lo que hemos agregado, ¿no? Lo hemos mezclado por 24 horas, le hemos agregado los medios libres de metales, lo hemos mezclado por 24 horas, luego le hemos agregado obviamente lo que vendrían a ser las formas de extracción con EDTA, y luego obviamente los hemos agregado los ácidos para poder hacer una digestión de ácido durante la noche y evaluar obviamente en distintos momentos su capacidad de absorción de estas algas, ¿no? Y bueno, en los resultados tenemos que la caracterización a través del secuenciamiento que hemos hecho, hemos obtenido distintos tipos de algas, como pueden ver acá, en distintas proporciones, en las cuales obviamente tenemos más de lo que vendría a ser las clorófitas, ¿no? Pero obviamente tenemos varias especies de microalgas, ¿no? Que tenemos algas de tomeas y clorófitas, las cuales se representan el 30% de la abundancia. Más que todo se han encontrado en lo que vendría a ser el humedal de Mainz, que es el que estaba en la Universidad de Colorado, y luego el del Prado, ¿no? Que tiene una menor comparación, porque también es un humedal más pequeño que no está, si bien está acondicionado para que tenga, digamos, una luz, como está dentro de un laboratorio, tiene una luz artificial, lo cual también nos demuestra, ¿no? Que la luz solar influye mucho más, tal vez, en el desarrollo de las algas, ¿no? Luego también tenemos obviamente un análisis que se ha hecho a través de microscopía electrónica de barrido para poder obviamente ver cuáles son el consorcio de microalgas que tenemos presente, y también se ha hecho un análisis de microfluorescencia por rayos X para los elementos de fierro y zinc en ambos biomas, ¿no? Y vemos como el fierro está coloreado con rojo y el zinc está coloreado con. Y ya en cuanto a la remoción de metales, que ha sido bastante rápido porque lo hemos aplicado solo en 24 horas para ver cómo lo iban absorbiendo, tenemos obviamente que en el biomat de lo que era el Mainz Park, como en el del Prado, han eliminado ambas entre un 83 a un 100% de los metales que agregamos luego de 24 horas, ¿no? Para las 4 concentraciones que habíamos añadido. Entonces podemos ver acá las concentraciones de los metales que hemos añadido y el porcentaje obviamente de remoción, ¿no? Que es bastante alto. Lo mismo podemos ver en el Prado, ¿no? Lo que hemos añadido y los porcentajes de remoción que también obviamente van desde 83 para lo que vendría a ser el níquel en el mineral del Prado y 92, digamos, para el níquel en el mineral
de MindSpark. Y luego también hemos comprobado, ¿no? Cuando no estaba presente el biomat, si es que había o no había obviamente algún tipo de distinción de estos metales en lo que era este elemento del óxido que hemos agregado. Y vemos obviamente que en realidad ha sido de un 0 a 14%, tal vez que ha podido, por alguna composición, ¿no? Con el óxido de hierro han podido juntar metales y disminuir también su presencia, ¿no? Pero porcentajes bastante bajos. Luego también se ha hecho, obviamente se ha analizado dentro del biomat cuáles podrían ser las, los metales que se podrían haber separado en las distintas fases, porque como dije, hemos agregado acciones de absorción, le hemos agregado obviamente DTA y hemos hecho la digestión con ácidos, ¿no? Entonces, en las barras podemos ver obviamente los porcentajes de metales en cada fase de extracción que hemos tenido, ¿no? Tienen los números en la parte inferior, están mostrando el total que tenía en un inicio, ¿no? Y cómo se han distribuido para cada una de estas fases de extracción que hemos aplicado, ¿no? Para poder ver si es que estaban siendo retenidos o no. Tenemos obviamente que sea en la siguiente página, tenemos ya obviamente como les decía, para comprender mejor la función de los metales, hemos aplicado 4 fases de extracción, con lo que era obviamente el disuelto, el disolvido, el extraído con NDTA y el extraído con ácido. Y obviamente en ambos biomats hemos encontrado que la mayoría de los metales se extraen obviamente a través de lo que vendría a ser el EDTA. El cobre es el único que tuvo porcentajes similares asociados tanto con EDTA como con ácido. Y esto sugiere que los metales absorbidos por el biomat difícilmente se liberarían nuevamente al agua, ¿no? Con lo cual, obviamente, podríamos decir que este tipo de tratamiento con algas diatomeas podría ser efectivo para lo que podrían ser procesos de absorción y tratamiento de agua. Y hemos, a través de bibliografía, hemos menos deducido cuáles podrían ser las posibles reacciones que han ocurrido entre el metal y el biomat. Para que obviamente permanezcan juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos hecho procesos de disolución, podría ser obviamente que la fase de disolución se haya hecho con los iones libres que se encuentran ahí. En la complejación, obviamente se pueden haber formado complejos carbono orgánico disuelto. Para los procesos de desorción, podemos haber tenido obviamente absorción por el biomat o por los carbonatos también extraídos que se encuentran en el agua. También tenemos obviamente sorción o incorporación a través de los minerales de hierro y calcita, extracción con EDTA, que es orgánico, tenemos obviamente la formación de complejos, ¿no? Como son las sustancias poliméricas extracelulares y otras materias orgánicas extracelulares. A través de la precipitación se pueden formar obviamente precipitados simples, otros sulfuros metálicos, una succión e incorporación de minerales de hierro y otros, asimilaciones, a través obviamente de las diatomeas, entre otras cosas, ¿no? Que podemos ver a través de este cuadro. Entonces, para concluir, podemos decir obviamente, ¿no? Que los biomats ambos han permitido obviamente la eliminación adecuada y bastante efectiva de lo que vendrían a ser los metales seleccionados, ¿no? Eso sí, hay que tener en cuenta, ¿no? El zinc, cobre, plomo y níquel fueron seleccionados porque en gran parte de estos tal vez son elementos disruptores hacia lo que es la fotosíntesis de las plantas. Vemos que obviamente el biotamo se utiliza mucho para lo que es la agricultura. Elegimos el plomo porque obviamente el plomo puede ser dañino para la salud de las personas y en los tratamientos obviamente de las plantas convencionales de potabilización de agua no se retira. Pero es cierto que nos falta y queremos hacer más estudios sobre esto, eliminar algunos contaminantes que son muy sonados y ustedes también han escuchado las noticias, ¿no? Que el río Tambo está recibiendo periódicamente efluentes de ciertas empresas mineras ubicadas en una parte más alta que están haciendo que el agua cambie de color y aumente los niveles de arsénico que ya de por sí eran relativamente altos, pero todavía dentro de los niveles adecuados, pero que ahora están aumentando más, así como el
obviamente se tendría que hacer más estudios para ver la efectividad, obviamente, de otros metales pesados que obviamente también están presentes en este río. Bueno, sin el biomás, obviamente, las fueron un poco más de 0 a 14%. Al comparar las fases metálicas secuestradas en este biomás, Me quedan 2 minutos. ya, proponemos que la absorción y complejación de la superficie y la incorporación y asimilación de los constituyentes orgánicos de la biomasa juegan obviamente un papel dominante en el potencial de remoción de metales a través de estos humedales, obviamente poco profundos, ¿no? De un proceso suplementario. Estos obviamente representan, como ya les había dicho, un diseño novedoso, donde obviamente los mantos microbianos fotosintéticos, bentónicos o biomat coexisten con la materia orgánica sedimentaria y las fases orgánicas minerales, creando un ambiente para interacción de múltiples fases con metales solubles. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, doctora Elena Romero. Estamos atentos a las preguntas de nuestro público. Muy bien. Doctora Romero, el construir humedales artificiales es una estrategia de remediación para lo que es aguas residuales. Sí, se usa, pero como un tratamiento terciario. O sea, si me habla de aguas residuales domésticas o incluso industriales que tienen otros elementos, es difícil que las plantas, digamos, como los sales profesionales, o incluso los que estamos usando acá con biomats, puedan resistir altas concentraciones de sedimentos. Entonces, Eh, es eh, mejor siempre usarlo mm, como un tratamiento terciario, es decir, sí, terminar el tratamiento secundario con una, tal vez una laguna de expresión, y de ahí la pasar a trabajar. fuente, la fuente de estas humedales artificiales, ¿cuál es la fuente? ¿Entra y sale el agua, se almacena, se estanca? ¿Cómo es? No, es un flujo continuo. Tenemos tanques, de hecho, tanques en los cuales obviamente se ve el agua que ¿Que probablemente provienen de dónde a- esas aguas? ¿De dónde provienen? ¿De uso doméstico, de los ríos? son ¿De dónde? aguas que hemos simulado. Esto también es una cuestión, tenemos que hacerlo con agua real, porque ahora estamos trabajando con agua real y estamos teniendo problemas con el crecimiento tan uniforme de lo que vendría a ser el biomar, debido a que las aguas obviamente reales tienen otras características, ¿no? Como, digamos, sólidos, sales, sostenidos y demás, que Claro, hacen que las diatomeas que queremos que pueblen no logran poblar el fondo que nosotros queremos. Estamos tratando de agregar algunos elementos como nitrato y demás para que el fondo bentónico crezca mejor. Pero bueno, es así, la investigación es tratar y volver a intentarlo y nuevamente. claro, y en el espejo de agua de esas aguas residuales se desarrolla este material vegetal que hace de fotosíntesis, ¿no? Sí, más que eso en el fondo, por eso son Ay, justamente ay, ay, ay. poco profundas. Es en el fondo de, digamos, del humedal es que se desarrollan. Por eso no pueden ser, no es como la profundidad de una piscina. Tienen que ser relativamente delgados, ¿no? De alguna forma, y ahí empiezan a crecer, porque también obviamente necesitan la exposición nosotros, solar, ¿no? Y nosotros sabemos que mientras más agua, la Entonces, intensidad de la sí. radiación solar disminuye. Entonces lo importante es que este biomad que señala usted sí ha podido este, limpiar de metales pesados ese cuerpo de agua, ¿no? Sí, lo ha logrado. Muy bien. De forma exitosa. Agradecemos la ponencia de la doctora Ileana Romero, mariscal de la Universidad Nacional San Agustín. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con este ciclo de charlas, conferencias. Esta vez tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Edwin Pino Vargas de la Universidad Nacional Basadre Grossman de Tacna, con la ponencia El acuífero Caplina, un sistema en proceso de agotamiento y contaminación, emplazado en la cabecera del desierto de Atacama. El doctor Pino Vargas es PhD por la Universidad Nacional Agraria La Molina
Sus líneas de investigación se centran en la ingeniería ambiental y geológica, la oceanografía, hidrografía y geología. Asimismo, recursos del agua. Actualmente es catedrático del programa de doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Adelante, doctor Edwin Pino. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a pasar a presentar el tema que se ha anunciado. Nosotros en la región Tacna tenemos pues unas condiciones especiales y según esta clasificación de vulnerabilidad respecto a las sequías, pues nuestro país, Perú, va pasando de una situación de mediano alto riesgo a una situación de alto riesgo en las próximas décadas. Tacna como región, pues tiene, como muchos lugares del país y del mundo, tiene una problemática muy marcada. Tenemos problemas de cantidad, problemas de calidad, problemas de gobernanza y gobernabilidad respecto a los recursos hídricos, y un tema sumamente especial que se refiere al tema de la cultura del agua. En este sentido, nosotros venimos trabajando temas de investigación eminentemente orientados al tema de los recursos hídricos y en especial en esta región que corresponde a una región árida emplazada en el núcleo, en el borde norte del núcleo hiperárido del desierto de Atacama. Un desierto que tiene particularidades especiales. Bien, hablemos de un problema grave. La sequía de por sí corresponde pues a la disminución de precipitaciones pluviales respecto al índice anual. Se presenta de forma cíclica en todas las zonas climáticas, con más intensidad y recurrencia en zonas áridas y semiáridas, como en nuestro caso. En este sentido, pues, durante 1 a 3 años se puede evaluar este tema respecto a meteorología, agrícola o hidrológica, según su inicio y final y magnitud, ¿no? En este sentido, la sequía no solo afecta a los ríos y sus embalses, lo cual provoca escasez de agua en el mundo. Ello impacta también en las actividades agrícolas, que emplean el 70 a más del agua extraída en todo el mundo. También se estima que existen 330 millones de hectáreas instaladas con riego en el planeta Tierra. Nuestro desierto de Atacama, pues es una caja de sorpresas. De haber sido catalogado uno de los desiertos más áridos del mundo, según estas imágenes de la parte superior, en la última década estamos viendo algunas variaciones importantes. Se decía que el desierto de Atacama era un lugar donde nunca había llovido inclusive, pero podemos ver en este último año, por ejemplo, diarios chilenos muestran evidencias de que se están presentando lluvias, están apareciendo campos con vegetación, con flores, están apareciendo acumulaciones de agua en superficie. Entonces, esto nos lleva a mayor interrogante respecto al comportamiento cíclico de los recursos hídricos. La gran pregunta es, ¿estamos frente a cambio climático o estamos frente a ciclos naturales de la Tierra? Nosotros particularmente pensamos que es una combinación de ambos. Ciclos naturales de la Tierra desde las épocas muy pasadas, desde las épocas miles, décadas, millones de años atrás. Recordemos que la Tierra tiene poco más de 4.500 millones de años. Bien, nosotros en esta región específicamente pues tenemos algunas evidencias recientes. La figura de la imagen superior derecha, nos muestra un evento extraordinario que ocurrió aquí en la región Tacna en el verano del año 2020, que ha quedado para nosotros establecido y registrado en una revista internacional. Hemos evidenciado estos cambios importantes que han venido apareciendo. Ha aparecido vegetación en los cerros colindantes a la ciudad de Tacna, donde no se había visto en la última década. Bien,
más imágenes respecto a lo que está representando en este momento las condiciones actuales del desierto de Atacama. Entonces, por ahí la gran pregunta, ¿no? Este gran desierto, como lo dije anteriormente, catalogado como uno de los más áridos del mundo, comienza a tener algunas fluctuaciones y variaciones importantes que nosotros tenemos que comenzar a caracterizar y a poder establecer cuáles son los patrones que llevan a este comportamiento. Bien, nosotros particularmente, dentro de todo el espectro de investigación de recursos hídricos que manejamos aquí en la Universidad Jorge Basadre Grohmann, nos hemos centrado en un tema principal, un acuífero denominado el acuífero Caprina, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la agricultura en la región Tacna. El olivo es uno de los cultivos bandera en esta región y el riego del olivo es al 100% con aguas subterráneas. Hemos logrado algunos avances importantes de investigación. Estamos viendo que este proceso de sobreexplotación que se viene dando en este acuífero a partir de la década de los 80 continúa en un proceso sostenido de contaminación por intrusión marina. La última publicación que hemos logrado respecto a los resultados que nosotros hemos venido obteniendo en el acuífero Caprina corresponde a esta publicación reciente. Esta publicación la hemos obtenido en las últimas semanas. ¿Cuál es la conclusión principal de este último trabajo? Hemos establecido que tanto isótopos estables, oxígeno 18 y deuterio, como los isótopos radioactivos o radiogénicos, carbono 14 y tritio, indicaron que la recarga natural del acuífero no es reciente y ocurrió hace miles de años, principalmente durante la época del Pleistoceno tardío o Holoceno, durante eventos intensos de paleoprecipitación, es decir, procesos paleoclimáticos. Esto significa que en esta región las lluvias pueden haber sido muy intensas y la recarga del acuífero inmediata. Es decir, este acuífero se formó periodos muy largos hacia atrás. Eso significa que nosotros hemos tenido que datar el agua subterránea. La datación del agua subterránea, aquí tenemos una muestra de la datación que hemos hecho el año pasado, el mes de diciembre, nos muestra que estas 10 muestras datadas de 10 pozos que están ubicados en la imagen que está al costado derecho, nos muestran que el agua tiene entre 1000 y 15000 o 15500, 16000 años de antigüedad. Entonces, esto significa justamente la preposición inicial que el agua es muy antigua, es fósil. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo aquí en la región es que en los últimos 100 años de explotación de este acuífero, nos estamos consumiendo recurso hídrico que se generó hace 15.000 años. Estamos en un proceso fuerte de contaminación por intrusión marina. Se están presentando procesos muy marcados respecto a la contaminación del agua continental, salinización de pozos ya en alto grado, y lo cual está haciendo que estos pozos vayan migrando más hacia el continente y las perforaciones sean de mayor cantidad. En este sentido, los resultados de investigación que tenemos a la fecha con proyectos financiados con Cano nos llevan a una siguiente etapa. La siguiente etapa que nos corresponde es averiguar cuál es la reserva actual que nos queda de agua dulce en este sistema acuífero. Con eso podremos nosotros determinar cuál es la vida útil del sistema a futuro y poder plantear a los tomadores de decisiones cuáles son las posibles alternativas para darle sostenibilidad a este sistema acuífero. Bien, no solamente hemos hecho ciencia e ingeniería, también hemos trabajado temas de gestión. Hemos visto y hemos logrado algunas publicaciones importantes respecto a los conflictos del uso del agua que hay en esta región. Sabemos que los conflictos del agua no solamente son aquí en la región Tacna, son a nivel nacional, son a nivel internacional. En todo el planeta Tierra los conflictos del agua cada vez cobran mayor importancia. Esta publicación, que también es reciente, nos habla un poco sobre los impactos que se han tenido respecto al uso irracional del agua subterránea. Y aquí, en esta imagen, muestro en forma bastante resumida de qué se trata esto. El acuífero se detecta que en la década de los 80
comienza su descenso. Es decir, los niveles piezométricos comienzan a descender. Se encienden las alarmas en el gobierno peruano y se comienzan a dar una serie de decretos de reserva, de una serie de decretos de veda sobre el agua subterránea de este acuífero. Pero es hasta el año 2015 que se emite un decreto supremo 007, muy famoso aquí en la región. Ese decreto 007, otorgado por Minagri en el año 2015, indica que para este acuífero las zonas declaradas en veda, fíjense, de la década de los 80 al 2015, hay zonas declaradas en veda. Entonces este decreto indica, estas zonas declaradas en veda, dice, mantienen su condición procediéndose de manera excepcional y por única vez a formalizar y regularizar los derechos de uso de agua. Una situación totalmente contradictoria a lo que se venía dando y muy dañina para las condiciones actuales y futuras de este sistema acuífero. Esto lo que logró fue una proliferación enorme de perforaciones y consiguientemente no se logró ninguna sola licencia de uso de agua. ¿Por qué? Porque este decreto supremo está por debajo de lo que manda la Ley de Recursos Hídricos. Y la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, indica textualmente que para otorgar una licencia de uso de agua se tiene que demostrar que existe recurso. En un sistema que esté en proceso de contaminación por intrusión marina, no podemos demostrar que existe un balance positivo, existe recurso. Por lo tanto, no se pudo otorgar ninguna licencia de uso de agua, ¿no? Bien, bajo este panorama tan sombrío que se nos presenta aquí en la región respecto al agua subterránea, ¿no?, tenemos que ver qué hacemos, qué alternativas tenemos a futuro, actual y futuro, qué es lo que deberíamos hacer. Bueno, las alternativas son múltiples, de toda índole. Tenemos alternativas desde proyectos hidráulicos que tienen poco más de 50 o 60 años aquí en la región, que intentan trasvasar agua de las cuencas altoandinas a las cuencas de la costa del Pacífico, pero sin éxito en la actualidad. Exceso de conflictos sociales con las comunidades altoandinas, sistemas que se vienen secando naturalmente y por sobreexplotación también de recursos en la zona altoandina con fines de otros usos, minería y otros usos, ¿no? En ese sentido, el tema de trasvase de recursos hídricos no resulta una alternativa viable en el corto ni mediano plazo. Tenemos algunas alternativas que podemos echarle mano, tratamiento en laderas, por ejemplo, para intentar inducir las pocas lluvias o las pocas precipitaciones que se presentan aquí en la región y se pueda inducir su flujo hacia el agua subterránea. Tenemos otras alternativas que podemos manejar como la reutilización de aguas servidas, que es una muy buena alternativa que deberíamos estar ya empezando a darle mucha fuerza. Y también lo que corresponde a desalinización de agua, barreras hidráulicas. La desalinización del agua de mar es una alternativa viable, pero requiere un tratamiento especial. La ciudad de Tacna se encuentra ubicada poco más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual dificulta un poco o encarece el costo de llevar pues volúmenes de agua de la línea de costa hacia la ciudad de Tacna. Lo mismo ocurre en la irrigación La Yarada. Algunas reflexiones finales sobre el tema, unas reflexiones muy profundas sobre el tema del uso de los recursos hídricos, no solamente en nuestra región, sino en el país y a nivel mundial. Fíjese, reflexiones dadas por un investigador peruano muy conocido, don Axel Durojanic, investigador que trabaja en este momento en Fundación Chile, es un consultor internacional. El que manifiesta, don Axel manifiesta lo siguiente, dice, antes los ingenieros en este mundo soñábamos en acondicionarlo para satisfacer nuestros intereses, ambiciones y necesidades. Construimos, deforestamos bosques nativos, desviamos ríos, regamos desiertos, es el caso de la irrigación La Yarada aquí en la región, agotamos acuífero, Caprina, secamos lagos y mares, encauzamos ríos, abrimos túneles, construimos puentes y pavimentamos ciudades enormes. Estamos impermeabilizando el suelo, estamos quitando la posibilidad de inducir recarga artificial de sistemas subterráneos.
Hicimos puertos entre miles de intervenciones. Eso bajo el cliché de mejorar las condiciones de vida de la población. Hoy, que nos toca, en un corto tiempo debemos dedicarnos a corregir, recuperar, rehabilitar, reacondicionar lo que perdimos en el denominado desarrollo. Debemos controlar, mitigar, entre otros, los efectos no deseados resultados de nuestras intervenciones. Hoy se debe financiar cada vez más recuperaciones que desarrollar nuevos proyectos, pero muchas pérdidas son irrecuperables. El caso del agua subterránea en muchos casos es irrecuperable, sobre todo la biodiversidad. Lo grave es que mientras por un lado se lucha para evitar la debacle climática, por el otro se sigue destruyendo. Así hay más dinero para pagar el costo de armas y guerras que para la conservación de la flora y la fauna del planeta. Lamentablemente esto no es nada novedoso. A nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groban, nuestro grupo de investigación H2O-UNJBG y los programas de maestría y doctorado en recursos hídricos que venimos desarrollando en nuestra universidad, mi agradecimiento y quedo expedito para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Edwin Pino Vargas, este importante trabajo sobre lo que es el déficit de agua y el peligro futuro que existe para la agricultura en lo que es el Tacna. Si hubieran preguntas de los amigos participantes por el chat, por favor. Muy bien. Una pregunta, doctor Edwin. No hay sobrecarga, ahorita prácticamente no hay recarga del acuífero del Caprina, ¿no? No existe. Bien, históricamente, es una pregunta interesantísima, colega, muchas gracias. Históricamente, las instituciones públicas gubernamentales, me estoy refiriendo a Lex Rena, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura, han venido estableciendo una cifra de recarga en el acuífero, más o menos entre 50 y 60 hectómetros cúbicos anuales. Nosotros teníamos alguna incertidumbre sobre eso, por eso que recurrimos no tanto a técnicas hidrodinámicas, sino recurrimos a técnicas hidroquímicas e isotópicas, ¿no? Y esto nos ha demostrado que las aguas que tenemos en el acuífero son aguas muy antiguas. Estamos hablando aproximadamente de 15.000 años. Por lo tanto, agua meteórica en el sistema es muy baja, muy baja. La mayor cantidad de agua que se puede recargar al sistema es por el sistema de tuberías de la ciudad, que sabemos que hay pérdidas importantes, hay filtración importante, retorno del riego, el riego en la región, gran parte todavía sigue por inundación, la mayor parte por sistemas presurizados por goteo, que parece ser la cuarta maravilla del mundo, o un sistema muy novedoso y muy bueno, pero para un sistema natural como un acuífero no resulta así, porque no hay retorno de agua, ¿no? Todo es extracción y a la atmósfera. Entonces, la recarga está muy disminuida, es un valor muy bajo. Hemos hecho una estimación en este último trabajo, es baja, pero en este próximo proyecto que estamos emprendiendo, ya estamos en esa posibilidad de ir a determinar cuál es el volumen de agua dulce, cuál es el valor más preciso de la recarga que tenemos para poder proyectarnos a futuro y dar medidas de sostenibilidad. Entonces no hay recarga y se está utilizando aguas fósiles, lo cual limita, hay una sobreexplotación de este acuífero natural y ya tienen problemas con la intrusión de aguas marinas que hacen que los pozos saquen aguas saladas. Así es, correcto. Ese es el panorama que tenemos. La cuña marina sigue avanzando hacia el continente, ya hay reubicación de pozos tierra adentro, ¿no? Y esto va en incremento. Los volúmenes de agua, para que tengan una idea, se extraen 250 hectómetros cúbicos anuales, 250. Se estimaba la recarga en 50, imagínense, ahí nomás ya había una relación de 5:1.
pero nosotros estamos seguros que la recarga es mucho menos que esos 50, digamos la mitad. Entonces estamos hablando ya de una situación de 10-1, lo cual Y esta problemática ha sido ya identificada hace unos 20 años, tengo entendido, y hasta sí, la fecha no hay opciones de mejora. no hay opciones de mejora. Esto ha sido identificado en la década de los 80, estamos hablando prácticamente de 40 años atrás que ha sido identificada la problemática, ¿no? Y no hay Entonces opciones de mejora. la situación se torna más crítica y la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué dice al respecto? ¿Qué propuestas tiene en coordinación con las autoridades regionales y municipales? Miren, con ese decreto supremo que les he mostrado del año 2015, creo que está más que claro cuál es la posición gubernamental, ¿no? No hay una posición clara en parar esto, las perforaciones continúan y el Estado peruano no tiene, así de simple, no tiene la capacidad de revertir esto, no tiene la capacidad de parar este proceso de perforaciones indiscriminadas. Es más, nuestro gobierno regional anuncia que va a oficializar usuarios de uso de agua subterránea. Imagínense, Ah, estamos en una sí, situación extremadamente crítica, cuando sabemos que un gobierno regional no tiene la potestad de otorgar licencia de uso de agua. Para eso tenemos una autoridad nacional del agua. así es, así Entonces, es. esto por eso yo menciono, esto va un poco más allá y pasa por un tema de cultura del agua. Si recordamos De- un poquito, sí. Singapur, colega, es uno de los países número 1 en el mundo en uso eficiente del agua sobre las potencias mundiales, pero lo ha logrado en un periodo de 50 años. Por lo tanto, nosotros, si empezamos esto a la brevedad posible, a trabajar agresivamente, en buenos términos, respecto a la cultura del agua, esperemos por lo menos medio siglo hacia adelante tener resultados. Situación alarmante en realidad, que por las proyecciones son nefastas seguramente para el futuro. Agradecemos al doctor Edwin Martín Pino Vargas por su brillante participación en esta importante temática. Con esto queda terminado esta mesa número 1. Pueden pasar a la mesa número 2. Muchísimas gracias de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes.